esta hora a todos los que nos siguen a través de este canal Avanzando TV. Para mí es una bendición y un privilegio una vez más poder saludarles por estos medios y también poder compartir con todos ustedes un consejo de la palabra del Señor. Saludo a nuestros seguidores, hermanos y amigos en América, en Europa, en Asia, en África y también en Oceanía. Hoy deseo compartir con todos ustedes una corta meditación de la palabra del Señor, una reflexión. Y para ello yo quiero llevarlos allí al libro de Proverbios, al capítulo 18 y versículo 21. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: la muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. Reitero, la muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. Señor, te pido la bendición en esta hora para esta meditación, Señor, para esta reflexión, que pueda ser de mucha bendición para los amigos y para cada uno de mis hermanos y todos aquellos que lo van a ver y que lo van a escuchar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy quiero compartir con todos ustedes bajo el tema pequeña pero peligrosa. Ese es el tema que quiero compartir con todos ustedes. Encontramos aquí en este versículo de la palabra del Señor una palabra muy sabia. Y esa palabra nos habla acerca de este pequeño miembro que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra boca, llamado lengua. Sabemos que tener el privilegio de poder hablar es una bendición de Dios. Pero antes de seguir adelante con este tema, les quiero compartir un testimonio. En una ocasión, un hombre llegó a un chef. Y ese chef era un chef profesional que el hombre preparaba muy bien los alimentos. Era un chef internacional que trabajaba en una cadena de restaurantes y él era muy famoso y también muy apreciado y muy querido. Un hombre de la farándula llegó en una ocasión y tuvo la oportunidad de hablar con él. Así que lo llamó, lo saludó, se presentaron. Y él dijo: yo quiero hacerle una pregunta. Y la pregunta es lo siguiente: yo quisiera saber cuál es el plato mejor que usted considera que yo me pueda comer. Entonces él le dijo: muy bien, si quiere se lo preparo. Pues le preparó y le preparó lengua en salsa. Así que la lengua estaba buena salsa, bien guisada, bien acompañada. Le trae el plato a la mesa, le sirve. El hombre participa, quedó satisfecho y le dijo: usted tiene toda la razón. ¡Qué manjar es la lengua bien preparada! Él terminó, le agradeció y le dijo: yo quiero una vez más preguntarle algo más. Y mañana vengo también a comer, pero deseo que me prepare el peor plato que usted considere que sea el peor. Digo: no hay ningún problema, mañana lo espero a la hora del mediodía. Así que pasó la tarde, llegó la noche, llegó la mañana del otro día y el hombre fue al restaurante. Y el chef le sacó el plato. Y era otra vez lengua. Era una lengua simple, o sea, insípida, maluca, desagradable. Él se queda pensando. Y él le dice: ¿por qué usted ayer me dio lengua bien preparada y le digo que me prepare
el plato más maluco o el peor y usted otra vez me trae lengua. Resulta que el chef era cristiano y él conocía la palabra. Y él le dio un mensaje a este hombre famoso, hombre de la farándula. Le dijo, lo que pasa es que la lengua, bien utilizada por Dios, por su palabra, por el Espíritu Santo, es una delicia, es una bendición, es un privilegio. La dulzura, la prudencia, la sabiduría, la edificación, lo que hace una persona con su lengua, con ese pequeño miembro bien utilizada. Le dijo, muy bien, le entendí el mensaje. Y la lengua mal preparada, dice, pero esa misma lengua, ese mismo pequeño miembro, mal utilizado, destruye vidas, destruye hogares, destruye familias, destruye naciones. Y le dio una enseñanza, le dijo, por una lengua mal usada se han prendido guerras mundiales y han muerto miles y millones de seres humanos. Y muchos han quedado postrados en el camino, inválidos, etc. Esa lengua produce una tremenda destrucción. El hombre quedó contento, no solamente con el plato que le preparó, sino también con la enseñanza que recibió este hombre. Pero yo quiero decirle, la palabra de Dios aquí en este versículo dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Santiago dice que la lengua es un pequeño mundo, es un mundo lleno de maldad. Cuando la lengua no tiene a Cristo, se mueve. Por eso el hombre se convierte en blasfemo, difamador, murmurador, criticón. Habla cuando no debe, habla lo que no debe, manifiesta las intenciones del corazón en celos, contiendas, iras, disensiones, envidias, chismes, destrucción. Lenguas desubicadas y llenas de maldad han hecho que se acaben hogares, ha hecho que se maten personas. ¿Cuántas veces por un chisme, por una calumnia, por celos, por una mentira, ese pequeño miembro, esa lengua se ha abierto y muchos han terminado en la cárcel? Otros han terminado muertos, otros han terminado destruidos. Gente ha terminado herida. ¿Por qué? Por ese pequeño miembro llamado lengua. Pues, ¿qué dice la Biblia? La vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuántos padres y madres no maldicen a sus hijos? No olvidemos algo, estamos leyendo algo bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, y muy importante y muy interesante, pero sobre todo es un consejo para retenerlo. La vida y la muerte están en poder en la lengua. Mire, Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, y el hombre es hecho para bendecir, para adorar, para amar a Dios, para amar al prójimo, para bendecir a Dios y para bendecir al prójimo. Satanás, que el Señor lo reprenda, que quiere imitar lo bueno con lo malo. Él no lo imita con lo bueno y no con lo malo. Él tergiversa y él cambia todo. Entonces la adoración, la alabanza y todas buenas palabras, él la cambia, la verdad la cambia en mentira, la cambia en maldicencia. Por eso encontramos la gente que maldice, la gente que miente, la gente que manifiesta una cantidad de cosas sin entender que ahí está la vida. Entonces, ¿cuántos, por ejemplo, no maldicen su descendencia? Hay padres que le dicen a los hijos, usted no va a servir para nada. Usted, amado oyente, amado hermano, sabe lo que significa que un padre o una madre, siendo autoridad de la familia, le diga a un hijo que no va a servir para nada o que no sirve para nada. A veces hay una mala comprensión de lo que es la maldicencia. Y a veces la gente cree que maldecir es decir malas palabras. Y claro, eso es blasfemia, eso es maldicencia.
Pero maldecir es decir mal, hablar mal. Y usted decirle a un hijo, a una hija, a su cónyuge, a una persona que no va a servir para nada, que no sirve para nada. Mire, el cerebro es un órgano precioso y maravilloso. Pero a veces si la persona es frágil o débil, la persona se lo cree. La persona dice, de verdad, yo no sirvo para nada. De verdad, yo no sirvo para esto. ¿Cuántos aún cristianos y cristianas no andan maldiciendo a la misma iglesia, a la misma gente, en frases o palabras? Uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Cuántas veces escucha frases como esta? Ustedes son unos tacaños, ustedes son unos infelices, ustedes son unos miserables, ustedes son unos descarriados, ustedes son unos hijos del diablo, ustedes son... Eso es maldecir. O sea, una persona que realmente conozca a Dios, que tenga respeto, que conozca este tema, no habla de esa forma y de esa manera. La persona se comporta sabiamente y es prudente para dirigirse a su prójimo, a los que le rodean y mucho más a su familia. No olvidemos, la vida y la muerte están en poder de la lengua, pero el que la ama comerá de sus frutos. Aquí viene entonces la pregunta para nosotros. ¿Qué queremos cosechar? No solamente de nosotros mismos. Usted no encuentra gente que se maldicen ellas mismas y ellos mismos. Yo los he escuchado. Yo no sirvo para nada. Yo no sirvo para eso. Yo no sé por qué es que a mí me va tan mal. Recuerdo en una ocasión en el año de 1988. En el año de 1987, conocí a un hombre y trabajábamos en la empresa, los dos trabajábamos, teníamos el mismo trabajo. Y a mí me iba bien, pero bien bendecido, y los compañeros todos bendecidos, bien. Pero había un personaje, había una persona allí, un varón, y ese hombre mantenía quejándose a toda hora. Y él era... que a mí me va muy mal, yo no sé por qué a mí no me va bien, ¿por qué será que yo soy tan de malas? A mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, yo no sé qué es lo que pasa. Pero el problema no estaba en los que lo rodeaban, el problema no estaba en la empresa, en los patrones, el trabajo, el problema estaba en él. Él era un hombre, yo diría un 80, un 90% negativo. Eso pensaba él de sí mismo, de él. El cerebro es maravilloso y creía eso. Y claro, de acuerdo a cómo la gente habla y cómo la gente cree y cómo la gente actúa, así le va. ¿Cómo le iba? Hermano, le iba mal. A toda hora le iba. A todos le iba bien, pero a él no le iba mal. ¿Por qué? Porque él confesaba eso. A Satanás y a los demonios que se lo repiten, a ellos les gusta que la gente hable de incredulidad. A ellos les gusta que la gente hable de ruina, hable de pobreza, hable de miseria, hable de escasez, hable de incapacidad. Al enemigo le gusta que la gente viva con el estado de ánimo por el piso. ¿Por qué? Porque así va a vivir y esa ruina va a estar en ella y va a estar en él. Y por testimonio se lo digo, así vivió esa persona. Hasta que lo conocí, poco le iba bien en muchas cosas. He conocido gente también. Lo más triste es que he conocido cristianos. Y tuve la oportunidad en algún tiempo de liderar a algunos de esos cristianos, pero a toda hora hablando así. Que nadie los quiere, que le va mal, que fulano es malo, que fulana también es mala, que esa gente no sirve para nada, y hable, y a mí, mire, y hable de ruina, y quéjese. Pues así vivían. Los conocí en una ruina espiritual, en una ruina física, en una ruina económica, en una ruina familiar a toda hora. Pues si eso es lo que están diciendo. No olvidemos, la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces uno tiene que ser sabio, entendido, la palabra de Dios le enseña. Aunque la situación no sea la mejor, pero siempre hay que dar gracias a Dios. Siempre hay que decir que todo va bien o que va a ir bien. En el caso de la mayor situación o crisis, decir, bueno, hay algunas situaciones, algunas falencias, pero con la ayuda de Dios esto se va a superar y esto va a mejorar. Es importante entender eso, Iglesia del Señor, porque la lengua es pequeña, pero peligrosa.
O es una bendición para nosotros, nuestra descendencia y los que nos rodean, o se convierte en una maldición para nosotros, nuestra descendencia, nuestro futuro y los que nos rodean. No olvidemos esto. El día de Pentecostés, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que fue lo primero que tomó el Espíritu Santo de Dios, la lengua. Y se les aparecieron lenguas de fuego repartidas, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué tomó ese pequeño miembro? Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y a partir de ahí, Pedro fue diferente, Juan fue diferente, ya no eran los mismos, no, fueron otros hombres en las manos de Dios, porque es que en las manos de Dios todo es posible. Entonces, si hasta hoy han habido cosas en su vida, en su corazón, usted que está escuchando este mensaje y que va a escuchar esta palabra, vaya a Proverbios capítulo 18, versículo 21, lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros recibiremos, porque los apóstoles recibieron ese dominio propio, control sobre sus sentimientos, sus emociones, para hablar solo lo que conviene. Entonces, de esa forma y de esa manera, es fácil decir lo que dijo la carta de Santiago, de Juan, perdón. ¿Qué dijo Juan en una de sus cartas? Santiago, ¿qué dijo Santiago? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. O sea, ¿por qué tardo para hablar? Porque tiene control, piensa, sabe. No lo controla este pequeño miembro a él o a ella. No, él o ella tiene esa capacidad de controlar este pequeño miembro llamado lengua. ¿Con qué? Con el temor, con la obediencia, con la ayuda del Espíritu Santo, con ese precioso fruto del Espíritu, templanza o dominio propio. Y de esa forma y de esa manera es fácil vivir, bendecir y actuar y entender lo que nos dice el versículo 21 de Proverbios 18. La muerte y la vida están en poder de la lengua, pero el que la ama comerá de su fruto. Si usted no ha recibido a Cristo, quiero guiarle en una oración. Diga conmigo: Señor, te doy gracias en esta hora, te pido perdón por mis pecados, me entrego a ti, te invito para que entres en mi corazón. Dirígeme, guíame y ayúdame, y toma todo mi ser y también mi lengua. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias.